Bueno, el tema que yo les voy a plantear va a ser un tema un poco distinto de lo que se desarrolló hasta ahora. Tuvimos unas charlas excepcionalmente interesantes sobre la problemática de los cultivos de cobertura, donde se visualiza el problema fundamentalmente a nivel de potrero. Yo los voy a llevar a unas escalas más alto y voy a mirar el problema del cambio climático y problemas agronómicos relacionados al cambio climático desde una perspectiva de escala más amplia. El título que le pusimos a la charla es El clima y la agricultura pampeana, con una pregunta: ¿amenaza u oportunidad? Yo creo que se dan las dos cosas. Quedará a cargo de ustedes identificar cuáles son las amenazas reales y cuáles son las oportunidades que se pueden abrir a partir del clima. La imagen es un poco simbólica. Vivimos en una era de alta tecnología y ustedes ven el recorrido que está haciendo un satélite en el lado oscuro de la Tierra, o sea, durante la noche, donde ustedes pueden ver las luces que el satélite puede capturar en distintos lugares del planeta. Y con esto quiero decir de que estamos ante una irrupción tecnológica, viviendo una irrupción tecnológica sin precedentes que apenas 40 años atrás no las conocíamos. Y eso nos abre una cantidad de perspectivas en materia de nuevo conocimiento y de información. Yendo concretamente al tema, vamos a referirnos brevemente a lo que es el calentamiento global y el cambio climático, que son dos componentes asociados del cambio. O sea, la Tierra se está calentando, de eso no hay ninguna duda, y se supone que este calentamiento está provocando cambios muy importantes en los patrones climáticos del planeta. Y eso obviamente nos toca también a nosotros. Algunos miran el cambio climático desde una perspectiva científica. Ustedes pueden apreciar ahí, es una imagen del año, creo que 88 y 80 y del 2011, donde se ven cómo hay una retracción de la superficie de hielo en el hemisferio norte, que eso está bien medido, son imágenes satelitales, y que nos permiten inferir que están ocurriendo cosas realmente importantes. Desde la evidencia científica existe una visión del problema, pero también desde la ficción. Ustedes habrán visto películas y episodios en la televisión y en el cine que nos muestran episodios catástrofes, o sea, ciudades importantes que se inundan debido a ese derretimiento de los polos, al ascenso del nivel de los mares, y que van mostrando cómo las partes más antiguas de unas ciudades portuarias pueden quedar en poco tiempo bajo el agua. Esto es ficción y existe mucho de ficción en torno a estos temas. Y también otros lo miran desde el humor. Hay un ascenso de la temperatura y hay un argumento que dice que las prendas de baño de las damas están reflejando exactamente lo que es el cambio climático o el aumento de la temperatura del planeta. Y aquí les presento, digamos, para sintetizar la idea de qué está produciendo el clima, lo que yo llamaría la metáfora Da Vinci. Nosotros tenemos ahí una clara imagen de la que nosotros podemos identificar de la Gioconda. Idealmente sería que la viéramos así. Sin embargo, nuestro conocimiento del clima global en estos momentos se acerca mucho más a la imagen que está situada a la izquierda que a la derecha. Esto quiere decir que tenemos una imagen muy pixelada del clima, muy poco clara, no lo conocemos bien. Y con este tema del calentamiento global, lo que está ocurriendo con los meteorólogos es que no están siendo capaces de predecir exactamente lo que va a ocurrir. No nos vayamos muy lejos. ¿Qué ha pasado con estas lluvias tremendas de otoño? ¿Ustedes conocen algún meteorólogo que la predijo?
No, nos sorprendió a todos y los sorprendió a ellos. Y no es que ellos sean incapaces o poco idóneos desde el punto de vista profesional, son muy idóneos. Lo que ocurre es que los cambios que están pasando en el planeta en escala global en relación al clima son cambios que se están haciendo muy difíciles de predecir. Y por eso estamos en estos momentos cautivos de una trampa hidrológica que no estaba prevista a fines del año pasado, por ejemplo. Hay un hecho muy concreto. Muchos me preguntan, ¿existe el cambio climático? Bueno, es una pregunta que yo también me la hago, pero es evidente que hay cosas que están ocurriendo y que están medidas y que testimonian que sí, que el cambio climático existe. Esa es una imagen de la NASA, que ha construido la NASA, tomando mediciones térmicas desde un montón de años hacia atrás hasta la actualidad, y lo que son las áreas amarillas o las áreas rojas muestran el aumento de la temperatura en el planeta. Está expresado en grados Fahrenheit, 1, 2, 3 o 4 grados. Así luciría el planeta en el año 65. En el año 75 aparecen manchones donde ya se denota un cambio, un calentamiento más extendido. En el año 85, parece que la década del 80 fue como la década de quiebre, donde empiezan a incrementarse preocupantemente ciertos fenómenos de calentamiento. Y el diagrama que construyó la NASA es el que se ve ahí, el que está en la pantalla. En el año 95 más, en el año 2005 más y actualmente mucho más. Esto quiere decir que con evidencias científicas probadas, con mediciones concretas en distintos lugares del planeta, inambiguamente existe una demostración de que el cambio climático o el calentamiento global es un hecho que lo tenemos encima. Hace unos 10 años atrás, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es la institución más importante que hay en el mundo, auspiciada por Naciones Unidas, para estudiar el clima a escala planetaria, presentaron un mapa de los cambios que estaban ocurriendo en todo el planeta en materia de precipitaciones. Yo recorté los dos mapas de Sudamérica, uno correspondiente a los meses de verano, otro de invierno, y lo que se ve ahí en verde más claro, más oscuro y azul, es un aumento de las precipitaciones durante el último siglo. Se ve claramente de que hay, en las regiones que a nosotros nos competen, había una proyección muy clara a aumentar las precipitaciones, y esa proyección se está prolongando hacia el futuro. Por supuesto, además de ese aumento de las precipitaciones, hubo una veranización de las precipitaciones, o sea, el aumento de las precipitaciones se da mucho más en los meses de verano que en los meses de invierno. Pero en los dos casos, lo que preanuncian estas tendencias es un aumento de las precipitaciones en todo lo que es la región pampeana y parte inclusive del norte del país. Y un fuerte desecamiento, de pérdida de humedad en una parte muy importante del Brasil. Y ahí cae el Cerrado brasileño, que es un área que de alguna manera compite con nosotros en productividad agrícola, y esa es una región que está en riesgo por las tendencias, no por excesos de agua, sino más bien por tendencias hacia la sequía. Y esto es algo que ha ocurrido, que está medido para las provincias de Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, y se refiere a un evento climático extremo, o sea, el número de precipitaciones mayores a 100 milímetros en 2 días registrados en 16 estaciones meteorológicas. Y bueno, claramente se ve que desde la década del 50 hasta comienzos de este siglo, en
encontramos con que cada vez tenemos más eventos climáticos extremos como los que hemos vivido este año hacia fin de verano y comienzos del otoño, que nos ha provocado todo este colapso hidrológico y de inundaciones que tenemos en una amplia región. A esto tenemos que acostumbrarnos, y este es aparentemente un síntoma inambiguo de que hay un cambio climático, un reordenamiento de los patrones del clima en el planeta. Y aquí aparece en juego lo que en el 2015 fue la COP21, que es la cumbre del cambio climático, que se reunió en noviembre y diciembre del 2015 en París, la famosa cumbre de París, que es un acuerdo global, o sea, se firmó como un acuerdo global para que la diferencia entre la temperatura media del planeta en el año 2030 y la que había antes de la revolución industrial se ubique bien por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, hoy estamos en un punto en que las temperaturas claramente están ascendiendo a nivel global y vemos que estamos pasando de una temperatura de 1,3 grados, digamos, nos estamos acercando a 1,5, pero el compromiso de la cumbre de París fue parar ahí y no permitir que las temperaturas lleguen a los 2 grados centígrados. ¿Por qué 2 grados centígrados? Y bueno, porque todos los modelos climáticos del planeta, que son muchos, estarían indicando que superado ese umbral de los 2 grados centígrados, el clima del planeta se nos haría totalmente descontrolado. Se nos tornaría totalmente descontrolado e imposible de saber para dónde va. O sea, un enorme signo de interrogación, una gran incógnita lo que pasaría más allá de los 2 grados centígrados. Yo no sé si hoy leyeron ustedes un artículo que salió en La Nación de esta mañana, sobre cambio climático, donde muestra una visión sumamente pesimista de lo que se prevé, porque lo que indica ese artículo, yo se los recomiendo leer porque está muy bien armado, lo que indica es que hacia fines de siglo estaríamos por encima de los 3 grados centígrados. Y que todos los esfuerzos que se están haciendo en estos momentos a partir de la COP21, que estuvo en París, son inútiles. O sea, la conclusión que llegan es que por más que frenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, el planeta ya viene con una inercia térmica que lo va a llevar hacia valores más altos. Bueno, esto obviamente no es una buena noticia, pero es una hipótesis que tenemos que manejar, y y hay otras hipótesis alternativas que también está analizando la ciencia, ¿no? Esto coincide también con la decisión de Trump de retirarse de los acuerdos firmados en la COP21, y Estados Unidos es un jugador global mayor en todo esto. De todas maneras, Estados Unidos no es un grupo compacto de estados. Hay estados que piensan una cosa y que no están para nada de acuerdo con la visión de Trump y que van a seguir con una política de mitigación de emisiones. Entonces, bueno, no es tan claro lo que puede pasar en el futuro. Lo cierto es que el problema, más allá, aunque parece que las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero se han frenado y están estancadas en los últimos 2 años, el clima sigue calentándose. Bueno, y aquí vamos a tratar de ir dilucidando algunas amenazas y algunas oportunidades. 2016, el año que pasó, fue el más cálido de la historia del planeta, de la historia medida del planeta, ¿no? Porque ha habido periodos de calentamiento global en épocas muy antiguas, sobre los cuales no existen registros térmicos. Pero todo lo que las áreas que ustedes están viendo ahí en un color rojo intenso, son las áreas que han sufrido durante el año, entre enero y diciembre del 16, un calentamiento muy extremo. Y buena parte del planeta está en esa condición. O sea, por primera vez se ha batido un récord histórico. Pero si ustedes miran con mayor detalle, van a ver que gran parte del territorio argentino está en una zona de bastante menos riesgo térmico.
Esto quiere decir de que los calores extremos han tocado en un montón del planeta, pero buena parte del territorio del país está con temperaturas más o menos moderadas. En el caso del Uruguay, ustedes ven que está como plantado en el promedio y no ha sufrido cambios. Y esto parece estar acentuándose, estas visiones, en distintos modelos climáticos que hoy se manejan en el mundo, donde la Argentina y sobre todo la región pampeana argentina va a estar en una región de moderación térmica, o sea que no estaríamos expuestos a temperaturas excesivamente altas en el futuro. Ahora bien, ¿qué efecto tendría el aumento, qué efecto tiene el aumento de la temperatura sobre los rendimientos de los cultivos? Este es un trabajo que se publicó en el año 2011, que toma datos de todo el planeta entre el periodo 2009-90 y 2008, qué ha pasado con el aumento de la temperatura del planeta y los rendimientos de los cultivos. Y ustedes ven que en todos los casos, a medida que aumenta las temperaturas durante el periodo vegetativo de los cultivos, hay una tendencia a deprimir los rendimientos. Esto está bien probado en los laboratorios fisiológicamente, porque ¿qué ocurre? Que el aumento de la temperatura acorta el ciclo biológico de los cultivos, y ese acortamiento de los ciclos biológicos de los cultivos significa que le destinan menos tiempo a la fotosíntesis y a la generación de biomasa y de granos, ¿no? Entonces, es uno de los efectos que se prevé. Y hay casi una excepción, que es la soja. La soja parece bastante insensible a los cambios térmicos. Es un cultivo que se muestra como muy, muy plástico. Y han probado en distintos países qué ha ocurrido con los rendimientos. Y ahí tienen el caso, por ejemplo, de maíz, trigo, arroz y soja, qué ha ocurrido con los rendimientos de estos cultivos durante ese periodo 1990-2008. Y ustedes ven que en casi todos los casos los rendimientos han bajado. Rendimientos de maíz, sobre todo en China y en Brasil. El trigo en Rusia bajó mucho sus rendimientos. El arroz lo ha sufrido en menor proporción, la soja en distinta proporción, pero ustedes ven que ahí aparece Argentina con un aumento en los rendimientos de soja. Lo cual significa que realmente las temperaturas no están, y esta es una oportunidad claramente, las temperaturas no están afectando seriamente los rendimientos de soja en este caso. Y además, si uno analiza la evolución de los rendimientos de todos los cereales, valores promedio, parece ser que los rendimientos de nuestros cereales en la Argentina ni se han enterado de que hay un cambio climático o que hay un calentamiento global, ya que los rendimientos no paran de crecer. Ahí está la tecnología jugando fuertemente. Es difícil a veces separar los efectos. Pero lo cierto es que esta es como una oportunidad para nuestro país, en el sentido de que mientras hay reducciones importantes de rendimiento en muchas partes del mundo, en cereales y oleaginosas, en nuestro país eso parece no estar ocurriendo. Bueno, y también hay un aumento de las precipitaciones. Esto ocurrió en el año pasado, digamos, en el año 2016, y lo que se ve que hay una parte del planeta en los cuales las precipitaciones han sido más intensas que en otros lugares. Y dentro de esos lugares donde ha llovido más en el año 2016 es justamente en la Argentina y en parte de la región pampeana. Bueno, relacionada con las precipitaciones, no podemos dejar de mencionar el problema que nos conmueve en estos momentos, que son las inundaciones de planicie. Hoy sale en el diario que estimaciones de CARVAP indican que hay unos 7 millones de hectáreas entre inundadas y anegadas, en las cuales, que es el 30% del área cultivada de la Argentina, lo cual indica que nuestra agricultura y nuestra ganadería están siendo fuertemente afectadas, y eso va a impactar en la economía de este año y del año próximo. Nosotros estamos acá en una zona, en una cuenca, que
que algunos le llaman la cuenca del río Quinto, pero es más allá porque va el río Quinto confluyendo sobre el río Salado, y donde se ve parte del impacto, sobre todo el área de arriba, la que está en verde, como el río Quinto, que tiene un curso bastante definido hasta en la provincia de San Luis y parte de Córdoba, después entra en un área de derrames, pierde su curso, pero las aguas se diseminan y se derraman sobre la cuenca, causando una cantidad de problemas. Pero no es solamente el problema que estaba ocasionando el río Quinto. Aquí tienen ustedes una reconstrucción satelital de cómo fueron las inundaciones en el año 2001 en la provincia de Buenos Aires, y se ve la magnitud que puede llegar a tener un incendio, una inundación muy potente en esta provincia. Y hoy lo que sabemos es que las inundaciones no son un fenómeno homogéneo. Por ejemplo, Lincoln ha tenido picos de inundación en el año 91, en el año 2001 y en el año 2015. Y Carlos Casares, por ejemplo, la ha tenido en el año 87, 2002, 2012. Y esto quiere decir de que no es un fenómeno estrictamente masivo en un sentido geográfico. Como que la inundación, cuando ocurre en un lugar, está ocurriendo en todos lados, ¿no? En algunos lugares tiende a ser mucho más intensa que en otros lugares. O sea, mirado a una escala regional, el problema no es tan sencillo de interpretar. Y fíjense ustedes un buen indicador de las inundaciones y del estado hidrológico de la región, que es la laguna Picasa en el departamento General López, en el sur de Santa Fe, muy cerca de acá. En el año 1985, estas imágenes las bajé de internet, en el año 1985 la laguna La Picasa tenía 7 kilómetros de ancho por 9 kilómetros de largo, y después empezó a cambiar. En el año 92 había crecido, volvió a crecer en el año 98, en el año 2000 seguía creciendo, y comparen ustedes el 2002, que fue un pico, un año muy grave en materia de inundaciones, de 7 kilómetros pasó a 20 de ancho y de 9 pasó a 32 kilómetros de ancho. Y esas aguas naturalmente están conectadas por arriba, por la superficie del suelo, por encima de la superficie del suelo y por abajo, generando todo un problema de napas en una región mucho más amplia que la que compete exclusivamente a la laguna de La Picasa. En el año 2004 ahí sufre un ciclo de retracción, año 2016, y ahora en el 2017 está en con una dimensión similar a la que tenía en el año 2002. O sea, la contracción y la retracción de la laguna La Picasa es un excelente indicador de lo que está pasando en la hidrología regional. Bueno, ahora bien, desde un punto de vista funcional, ¿cuál es la dinámica de la inundación en la planicie pampeana? Bueno, tengamos en cuenta esto, o sea, por ejemplo, el río Quinto, al pasar por Villa Mercedes, San Luis, está a una altura aproximadamente de 500 metros sobre el nivel del mar. Y luego, las aguas van escurriendo, aguas abajo, bajan del Río Cuarto, Realicó, Intendente Alvear, General Villegas, Trenquelauquen, Casares, y más al norte siguen otras tendencias. Y aunque ahí aparece muy abrupta la pendiente, esta pendiente es muy, muy suave, pero pese a ello hay 400 metros de diferencia. Hay un gradiente topográfico de 400 metros que hace que ciertas regiones las regiones que están aguas abajo sean mucho más afectadas que las que están aguas arriba. Entonces, al pasar de la alta cuenca a la baja cuenca, estamos con un gradiente topográfico muy alto, y ese gradiente topográfico hace que las aguas tiendan a ir naturalmente a favor de la topografía descendiente, y llega un momento en que las aguas tienden a estancarse
en ciertas áreas que corresponden a, bueno, las que siempre se inundan y que no le podemos errar nunca, Trenquelauquen, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de julio, y ahí es donde el problema ya es casi crónico, con una característica, que ahí las napas están históricamente mucho más altas que las que están en otras localidades ubicadas aguas arriba. Ahora bien, esto se puede apreciar si nosotros comparamos, por ejemplo, las inundaciones del año 87 y del 2002 en el área de influencia de la ciudad de Lincoln. Ustedes ven ahí las lagunas que se han formado. Si tomamos esas imágenes, esos dos mismos periodos, y nos vamos a Carlos Casares, que está aguas abajo, bien ubicado en el fondo de la cuenca, encontramos con que está casi permanentemente en un estado de crisis hidrológica. Una, no solo por lo que llueve y por las napas, sino también por el agua que se le transfiere desde la alta cuenca. Entonces el problema de las inundaciones ya nos va dando la idea de que estamos hablando de un problema de alcance regional que no lo vamos a poder resolver únicamente a nivel de potrero o de predio. Esto tiene que tener un enfoque de escala bastante más amplio. Bueno, ¿cómo funciona una laguna cuando se arma? Bueno, viene agua de arriba, viene agua del cielo, las lluvias, que son la fuente principal digamos, la génesis principal de toda la problemática. El agua precipita, esa es una fuente de ingreso de agua. Otra parte del agua viene digamos, a favor de un gradiente topográfico, a través de un escurrimiento superficial, o sea, el agua que va lloviendo aguas arriba y que va escurriendo el agua hacia abajo en la cuenca, y un escurrimiento subsuperficial que es mucho más lento, pero que también ocurre. O sea, el agua se desplaza por arriba y a un nivel mucho más lento se va desplazando también por abajo. Y a su vez, esas cosas coinciden con un ascenso freático. O sea, a medida que el sistema se va llenando, las napas van ascendiendo, y entre las tres fuentes de agua que ingresan al sistema conformamos lo que llamaríamos una tormenta perfecta, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en gran parte de la región pampeana. Ahora bien, estas son las vías de ingreso de agua. ¿Y cómo egresa el agua del sistema que ya está inundado? Bueno, en teoría, una de las ideas es que una de las vías sería el escurrimiento superficial y subsuperficial. O sea, que el agua escurra a favor de la pendiente y se vaya lentamente. Otra es que el agua infiltre hacia abajo, o sea, que el agua penetre las distintas capas del suelo y vaya a alimentar los acuíferos. Y la tercera vía de eliminación es la evaporación del agua, que ocurre naturalmente cuando hay un efecto tanque o un efecto de laguna. Ahora bien, ¿cómo estamos ahora en estos momentos? Estamos tan cubiertos de agua que tanto el escurrimiento superficial como subsuperficial están cancelados, el agua no escurre. Como las napas han saturado el suelo, la capacidad de infiltración es nula, o sea, ya el agua está arriba, el agua no puede penetrar. Entonces la única vía de escape que tenemos es que el agua se vaya por evaporación. Si el agua se va por evaporación, se pone en juego toda la maquinaria de remoción de agua en el sistema, porque bajan las lagunas, vuelven a establecerse los gradientes topográficos y el agua empieza a escurrir superficial y subsuperficialmente, las napas empiezan a bajar porque el sistema está perdiendo agua y en consecuencia el proceso de infiltración se pone en marcha, y es la manera en que siempre se eliminan las lagunas o los cuerpos de agua en áreas inundadas. Hoy solo nos queda la expectativa o la esperanza de que la evaporación nos produzca un milagro a corto plazo. Y yo creo que ese milagro se puede empezar a producir, porque si nosotros miramos cómo incide la evaporación en función de la temperatura ambiente, de la radiación, de la baja humedad relativa y la intensidad del viento, encontramos que cuando estas variables aumentan,
la evaporación se crece exponencialmente, o sea, el sistema empieza a perder agua por evaporación. Y aproximadamente, son cifras que varían de un año a otro, pero aproximadamente podemos decir en promedio un 30% del agua que se evapora se va en otoño-invierno y un 70% en primavera-verano. Y aquí yo tengo, digamos, no estoy pronosticando nada, pero tengo expectativas, digamos, prometedoras en el sentido de que si tenemos un verano caliente con alta radiación, baja humedad relativa y alta intensidad de viento, que soplen fuerte los vientos, es muy probable que lleguemos a eliminar una parte muy considerable del agua que hoy está cubriendo parte del suelo. O sea, yo creo que esto puede llegar a ocurrir y creo que es una buena posibilidad de que se ponga otra vez en funcionamiento esa maquinaria compleja de remoción de agua del sistema. Ahora bien, ¿cómo juega la freática en las inundaciones? Bueno, datos que nosotros tenemos ya desde hace varios años, casi 10 años, encontramos con que el área inundada no estaba muy asociada a las lluvias, había una baja relación con las lluvias. En cambio aparecía la napa freática muy asociada con el área inundada. A medida que va ascendiendo la napa freática, o que iba ascendiendo la napa freática, claramente el área inundada se incrementaba exponencialmente. O sea que buena parte del problema que hoy tenemos de inundaciones no solo derivan de las lluvias y del escurrimiento que viene de las tierras altas, sino fundamentalmente debido al ascenso de las napas, que ha sido muy alto en los últimos años. Y acá tenemos, digamos, dos variables que siempre nos agarran de sorpresa, que son las lluvias, porque no sabemos realmente predecir bien qué va a ocurrir con las lluvias, y el escurrimiento superficial. Esas dos variables son dos variables rápidas del sistema. Llueve y hay un fuerte escurrimiento superficial o rápido escurrimiento superficial hacia las áreas más bajas. Sin embargo, si nosotros analizamos la napa freática, es un predictor lento del peligro de inundación. Las napas no ascienden violentamente, sino que es un proceso lento de acumulación de agua que, si nosotros tenemos un seguimiento, monitoreo persistente y inclaudicable de la napa, vamos a poder ir percibiendo la tendencia que sigue y si tenemos un riesgo concreto de inundación o no en los próximos años. Entonces, en la napa está una de las claves, en la freática, una de las claves que tenemos que tener en cuenta para empezar a ayudarnos a predecir estos procesos y que no nos sorprendan o nos agarren siempre de sorpresa. Los datos que nosotros tenemos son departamentos del norte de la provincia de La Pampa: Chapalufú, Realicó, Trenel, Quemú, Maracó. Encontramos con que claramente cuando el nivel freático asciende, o sea, cuando se acerca a cero, o sea, a nivel de la superficie, el porcentaje de tierras de cultivo inundadas crece rápidamente. La napa aparece nuevamente como el factor que más está afectando la agricultura. Y en un periodo entre dos inundaciones, esto sería el periodo 89-95, se terminó una inundación, se inicia en el año 89, se inicia un periodo de bonanza hidrológica hasta el año 95, y ahí empieza otra vez el problema de expansión de las lagunas. Encontramos que en ese periodo de bonanza, los departamentos o partidos de La Pampa que habían sembrado más, o sea, que se habían agriculturizado más, tenían mucho mayor riesgo del ascenso de la napa freática. O sea, el nivel freático fue ascendiendo y consecuentemente el riesgo de la inundación siguiente. Y eso, este año, datos publicados por la experimental del INTA de Marco Juárez, encontraron que en esa zona, a medida que se fueron incrementando los porcentajes de cultivos anuales, cuando se fueron agriculturizando, el nivel freático se fue acercando hacia cero. O sea, un ascenso de la napa muy asociado al proceso de agriculturización y de expansión de la frontera agrícola.
Hoy sabemos que este problema tiene una dimensión de escalas. Nosotros podemos abordarlo el problema a distintas escalas. Podemos hacerlo a nivel de potrero, ocupándonos de la problemática específica del potrero a nivel de predio o a nivel de región. Y en las tres escalas operan agentes distintos, digamos. Hay gente que toma decisión que son de distintas características. Claramente, el productor o el asesor agronómico opera fundamentalmente a nivel de potrero. Pero cuando nos vamos a nivel de región ya se necesitan otros operadores de escala mayor, que pueden ser del gobierno o de corporaciones empresariales, que tienen que mirar el problema desde la perspectiva de una región. Las adaptaciones a estas situaciones son complejas. Todo el sistema, digamos, que alguna vez se fue planificando sobre canales para ir moviendo el agua. Daría la impresión que esto no ha funcionado bien. Hay distintas razones que se explican, que no están las obras completas, que no están bien mantenidas, que se ha ejecutado menos de lo planificado. Lo cierto es que este sistema de remoción de agua, en base a obras de infraestructura centralizadas a nivel gubernamental, no ha funcionado totalmente. Pero también puede haber adaptaciones endógenas o autónomas que puede realizar el productor. Y quizás la más evidente es la siguiente: ¿qué es lo que pasa cuando un cultivo se nos inunda? Y el cultivo no lo podemos llevar a ningún lado, se nos inundó y se nos tapó de agua y no podemos hacer nada. O sea, en el corto plazo es una opción cero que conduce a un camino sin salida. En cambio, la ganadería aparece como una opción distinta, en el sentido de que la pasa muy mal, que pueden morirse muchos animales durante una inundación, pero que tenemos algunas opciones de escape. Nosotros a la hacienda la podemos desplazar, la podemos encerrar en lugares y darle de comer, sufriendo enormemente el estado general de la hacienda, pero la ganadería plantea, y esto hay que tenerlo bien en claro, una alternativa de adaptación al cambio climático muy distinta a la que plantea la agricultura, que está plantada al piso. Y esto se ve claramente. Estos son datos de la alta y la baja cuenca del río Quinto. Lo que tenemos acá abajo es la superficie cosechada, y ustedes ven que en función de la inundación los cultivos oscilan así. Se inunda y baja la superficie cosechada. En cambio, la ganadería, cuando la medimos en las existencias bovinas, independientemente de la intensidad de la inundación, tienden a mantenerse más o menos constantes. Esto quiere decir que la ganadería es un factor de adaptación interna del productor, tranqueras adentro, que hay que tener en cuenta. Yo sé que volver a la ganadería una vez que se la dejó es muy difícil, es muy complicado. A veces desaparecen los alambrados porque la agricultura los arrasó, y volver a reconstruir un rodeo bovino, por ejemplo, puede llevar varios años. Pero hay que tener en cuenta que por el hecho de haber salido de ese sistema de producción, hoy estamos sufriendo algunas consecuencias. Si ustedes ven, estos números que están acá a la izquierda, a la derecha, son la variabilidad estadística que muestran las áreas cosechadas y el stock bovino en todos estos departamentos del este de La Pampa y del oeste de Buenos Aires, y encontramos que la variabilidad del área cosechada es mucho más alta que la variabilidad del stock bovino. Eso quiere decir que siempre la ganadería se va a comportar como un componente estabilizador del sistema de producción. Y aunque sufra por una inundación, va a tener, digamos, herramientas para morigerar los impactos. Y acá entra a jugar también otra cosa. Estos son datos recientes de los CREA de la zona sur de Santa Fe. Está publicado en la revista de los CREA, donde muestran que la profundidad de la freática está muy asociada al porcentaje de pasturas. En los campos que han tenido más pasturas han tenido la freática más baja, y a medida que se fueron agriculturizando y fueron bajando el porcentaje de pastura, la freática tendió a ubicarse a niveles más altos, favoreciendo los anegamientos y las inundaciones. Y aquí yo quisiera
digamos, plantearle algo que se lo escuché el otro día a un colega y amigo, Esteban Jovaji. Me gustó la figura que él utilizó, porque ¿qué ha ocurrido? Nosotros hemos pasado en 50 años de ecosistemas ganaderos de base pastoril, digamos, a sistemas que se convirtieron en sistemas mixtos, mitad agricultura, mitad ganadería aproximadamente, a un sistema totalmente agrícola, sojero en este caso, que se fue instalando a través de los años por cuestiones económicas, por cuestiones de rentabilidad y por facilidades de manejo y de otros tipos, ¿no? ¿Qué encontramos? Cuando nosotros vamos midiendo, vamos viendo cómo evaporan agua, cómo evapotranspiran agua, esos tres planteos, esos tres sistemas de producción, encontramos que el sistema de la izquierda tiene un potencial de evapotranspiración mucho más alto que el sistema sojero que está acá a la derecha. Eso significa que las pasturas pueden evapotranspirar agua durante gran parte del año, pero cuando nosotros reemplazamos la pastura, por ejemplo, por un cultivo, caso concreto de soja, estamos acortando el periodo de evapotranspiración a 6 meses, o a lo que dure el cultivo. Con lo cual, ¿cuál es el efecto inmediato de esta pérdida de evapotranspiración? Y que se nos llena el balde. O sea, el balde lleno, acá lo que representa es el estado de la freática. Estábamos en aquel sistema debido a la evapotranspiración con una freática baja, el balde lleno, el balde vacío, y cuando fuimos cambiando de sistema de producción se nos fue llenando el balde, o sea, las napas fueron ascendiendo. ¿Cuál es la clave ahora de todo esto? Y bueno, volver a vaciar el balde. Creo que esa es la clave que tenemos que tener en cuenta, porque si logramos vaciar el balde, aunque llueva mucho y corramos riesgo de inundación, tenemos el balde vacío y el agua va a infiltrar y va a actuar como un gran receptor de agua dentro del sistema, con lo cual el proceso se puede morigerar notablemente. Y aquí tenemos que tener en cuenta que distintas opciones de cultivos y de actividades agropecuarias tienen distinta capacidad para evapotranspirar agua, para consumir agua, hacer uso consultivo. Ustedes ven que distintos cultivos pueden evapotranspirar o consumir en milímetros por año cantidades muy variables de agua. Llegamos, por ejemplo, a un cultivo como la alfalfa, que si lo comparamos con el maíz, por ejemplo, duplica la capacidad de sacar agua del sistema, y si lo comparamos con la soja, lo triplica. Y ni hablar si incluimos cultivos como los forestales, que además tienen, tanto la alfalfa como los forestales, tienen la capacidad, o sistemas radicales para explorar profundo en el suelo y llegar a napas que aquellos otros cultivos no alcanzan. Entonces, cuando nosotros armamos configuraciones de sistemas de producción, combinando esos cultivos, vamos generando distintos patrones de funcionamiento hidrológico en el sistema de producción. Fíjense ustedes, por ejemplo, un monocultivo de soja, son datos promedios, no se lo tomen como valores absolutos, 350 milímetros. Si hacemos una rotación trigo-soja 600 milímetros, hoy vimos en algunas de las charlas de la mañana cómo los cultivos de cobertura que mantienen cubierto parte del año agrícola evapotranspiran más agua y son un factor de remoción de agua del suelo. En consecuencia, los cultivos de cobertura asociados a cultivos de cosecha tienen un factor importante en la remoción de agua. Una pastura en base a alfalfa, lo que puede evapotranspirar. Una plantación forestal, como dijimos anteriormente, o sea, cómo vamos armando distintos sistemas de producción, y algo de lo cual no hablamos nunca, o hablamos muy poco, que es los sistemas de riego. El riego puede ser un factor, digamos, un driver muy fuerte de extracción de agua del sistema para bajar las napas, y nos podría ayudar a incrementar los rendimientos del cultivo en determinados periodos del año. A mí me cuesta mucho hablar de estos temas porque yo fui educado en la Facultad de Agronomía para manejar la sequía,
y no para manejar los excesos de agua. Cuando yo cursé mi carrera en los años 60 y 70, toda nuestra problemática era una problemática de sequía. Y entonces muchas de las soluciones que nosotros estamos vislumbrando acá pueden no ser las mismas si volviéramos a un ciclo seco. Hoy estuvimos hablando algo de eso con Miriam, por allá escondida. Entonces un cultivo de cobertura puede jugar hoy un rol que es completamente distinto en condiciones de exceso de agua y puede tener un rol completamente distinto en condiciones de sequía. Esas situaciones tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, esta es la manera, a medida que nos venimos hacia acá, vamos vaciando el agua, vamos vaciando el balde. Son los elementos para ir vaciando el balde. ¿Y cuándo hay que vaciar el balde? Y bueno, en los periodos de bonanza. Ahora no es el momento de salir a vaciar el balde ni bajar la freática porque estamos hasta acá de agua, ¿cierto? Pero en periodos de sequía quizás tendríamos que implementar sistemas de producción, y sabemos que existen elementos para remover agua del sistema que nos lleven a bajar el nivel del balde, el nivel de agua en el balde, bajar la freática para que nos actúe como una cuba receptora de agua en momentos de alta precipitación. Y entonces aquí hay que dejar planteado esto. O sea, para vaciar el balde no basta la acción individual de un solo productor que trabaja en un potrero determinado. Puede hacer muy bien las cosas, estar planteando un muy buen sistema de producción para remover agua y quizás en un momento determinado eso le sirva para, digamos, armar un cono de depresión de agua en los lugares donde se está extrayendo, donde se está evapotranspirando agua. Pero ¿qué ocurre? Si el resto de la región está inundada, el agua se va a cerrar de nuevo sobre el sistema y si su vecino no hace los deberes como lo hace él, el problema para él va a seguir existiendo, por más que haga bien las cosas. Entonces, ¿esto qué requiere? Que este problema lo tenemos que llevar a nivel regional, y para resolver problemas a escala regional necesitamos concertar, necesitamos concertaciones, necesitamos trabajar a nivel de cuencas, y ahí entran a jugar distintos actores, desde los privados, desde los actores privados hasta los actores gubernamentales. Esto quiere decir que acá tenemos que ir pensando en algo que hoy se usa mucho, que a mí no me gusta mucho esa palabra, pero que se usa mucho, que es en el ordenamiento territorial concertado de una cuenca o de una región que se inunda con frecuencia. Esto, digamos, las acciones individuales son muy importantes, pero no alcanzan. Entonces, ya para cerrar, como conclusiones, el calentamiento global y los cambios registrados en los patrones climáticos del planeta ya son una certeza, una evidencia incontrastable. El cambio climático sí existe, el calentamiento global sí existe. Las evidencias de largo plazo sugieren que el clima se tornaría más inestable y las precipitaciones aumentarían en la región pampeana agrícola y el litoral argentino. Eso lo muestran casi todos los modelos climáticos con los cuales se está jugando hoy en el mundo. Así como los africanos muestran una tendencia a la sequía alarmante que está ocurriendo y que en parte explica estas migraciones masivas que están ocurriendo en África en busca de condiciones de vida más apropiadas. Y es porque están pasando hambre. En este contexto, las inundaciones y los anegamientos serían o pueden ser fenómenos recurrentes causados por un mayor ingreso de agua al ecosistema, debido a eventos pluviométricos extremos y a escurrimientos de escala regional, y sobre todo por un ascenso persistente de los niveles freáticos, que vamos a tener que acostumbrarnos a monitorearlos permanentemente. Parte del ascenso freático será atribuido a mayores ingresos de agua y parte a la expansión rápida de la frontera agrícola, que es lo que estuvimos diciendo hoy, que alteró drásticamente el balance hídrico regional durante los últimos 30 años. La adaptación a un nuevo régimen hidrológico es inevitable y se requiere tanto estrategias exógenas de ordenamiento territorial, tranqueras afuera, que tienen que manejarse a escalas grandes, como estrategias autónomas impulsadas por el productor agropecuario, tranqueras adentro.
Las estrategias autónomas requerirían un replanteo de los sistemas de producción en los cuales las pasturas y la ganadería, en rotación con la agricultura, recuperen un protagonismo que se ha perdido en la región. Y la forestación aparezca como una alternativa inteligente que tiene que ser evaluada naturalmente para el control y manejo de los niveles freáticos. Y el riesgo aparece por ahí como una opción para manejar, para ayudarnos a manejar el nivel freático y no solamente como una herramienta para incrementar la producción de los cultivos. Pero naturalmente el éxito de todas estas ideas depende de la escala a la cual abordemos el problema. Gracias.